cantar el coro número 8. A Jehová cantaré en mi vida. A Jehová cantaré en mi vida, al Señor cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación. En él yo me regocijaré en Jehová. Bendice, glorifica al Señor, aleluya. Bendice y glorifica a Jehová. Bendice y glorifica al Señor, aleluya. Bendice y glorifica a Jehová. A Jehová cantaré en mi vida, al Señor cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación. En él yo me regocijaré en Jehová. Bendice y glorifica al Señor, aleluya. Bendice y glorifica a Jehová. Bendice y glorifica al Señor, aleluya. Bendice y glorifica a Jehová. Amén. Así vamos a dar comienzo a nuestra reunión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a darle la gloria, la honra, la alabanza a nuestro Dios. Y vamos a orar por la palabra y por toda necesidad que hay en medio del pueblo de nuestro Dios. Sabemos que el Señor está donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en todo lugar, donde quiera que esté, el Señor llega, porque Él es omnipresente, omnipotente. Él es nuestro Dios, que todo lo ve, que todo lo puede. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, entramos en esta hora a tu presencia, al trono de gracia, Señor, para alabarte, para engrandecerte, Señor, para darte la gloria, la honra, la alabanza. Oh Padre, gracias te damos, gracias, Señor, al darnos a tu Hijo, Señor, al entregar a tu Hijo, Señor, para que venga para morir por nosotros en esa cruz. Nos diste todo, Señor, por ese sacrificio perfecto, Señor. Hoy estamos delante de tu presencia, Señor. Oh, un puñado de tus hijos, Señor. Pero sabemos, Padre, que en todo lugar están reunidos tus hijos, Señor, en comunión en esta hora, mi Señor. Gracias por este nuevo día de vida, por la vida eterna, la vida nueva, la vida de Cristo que mora en nuestros corazones. Esa vida nueva es la que tiene fuerza, Padre. No somos nosotros, sino el poder que obra en nuestro interior, que es el poder de tu Espíritu Santo obrando en nosotros.
nosotros, Señor. Toda la gloria y la honra para tu nombre, Señor, y te agradecemos porque hoy estamos nuevamente delante de ti, Padre, para escudriñar tu palabra, para oír tu voz, Señor, para que tú hables a nuestros corazones. Danos un oído afinado, un corazón abierto, oh Padre, para que el Espíritu Santo tenga plena libertad para hablar a nuestros corazones en este día. Oh Padre Santo, de espíritu de sabiduría, de revelación. Aleluya, Padre. Y a todos aquellos que están, Señor, necesitados en esta hora, enviamos tu palabra. Envióle mi palabra, libróle, curóle de toda ruina. Gracias te doy, mi Señor. En el precioso nombre de Jesús entregamos esta reunión en tu mano poderosa. Y tu Espíritu Santo, Señor, estará guiándonos, Señor. Es el director en este lugar, Padre. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Quería compartir en la epístola, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a dar lectura a su eterna palabra. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta hora y que el Espíritu Santo pueda dar mayor revelación. Acá encontramos a Juan, el apóstol, el mismo que escribió el Evangelio de Juan y también el Apocalipsis. Él es el apóstol amado del Señor. Él, sabemos, como dice la Escritura, se recostaba sobre el pecho de nuestro Señor Jesucristo, porque con Él había una comunión muy íntima, y esta es la característica de este apóstol, y esa es la característica del fiel. Tiene un carácter tierno, y en lo natural, podemos decir así, es una persona que verdaderamente vive la comunión diaria con su Dios. Bueno, esto no quiere decir que porque uno es tierno, compasivo, llegamos a ser flojos, sino que todo lo contrario. Cuando somos débiles, entonces la gracia y el poder de Dios se fortalece y podemos hablar la verdad y defender la verdad. Él escribe esta epístola a la familia de Dios, a los hijos de Dios. No está hablando al impío, sino que está hablando al Hijo de Dios. Y también escribe a otras iglesias, ¿no es cierto?, a la iglesia en general, pero recalca esta relación que nosotros tenemos con nuestro Dios y Padre Celestial, porque somos sus hijos. Si vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, ahí remitimos la lectura para comprender esa relación
que tenemos con nuestro Dios. Podemos leer el verso 12 y verso 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, eternamente hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vemos como Juan habla a todos los que le recibieron, a todos los hijos, acá entran los gentiles, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre poderoso de Jesús, y Él nos dio esa potestad, ese poder de ser hechos hijos de Dios. Fuimos engendrados por la voluntad de nuestro Dios, nacimos de Dios, tenemos su misma naturaleza en nosotros, su misma vida en nosotros. Juan nos enseña que esa relación es eterna, es inalterable, es incambiable. Esa relación es incambiable. También leemos en Juan capítulo 20 para reforzar esta verdad. Capítulo 20 de Juan y el verso 17 dice la escritura: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Acá nuestro Señor Jesús introduciendo la paternidad de nuestro Dios. Dice: no me toques, le dice. Cuando María Magdalena quiso tocarle, aún dice: no he subido a mi Padre. ¿Por qué le dice así? Porque Él tenía que subir, el Padre tenía que aprobar la obra de la cruz. Por eso Él dice: no he subido aún a mi Padre, pero le dice: ve a mis hermanos. Esa es la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor y nuestro Dios es nuestro Padre. Y dice: diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Acá encontramos una nueva relación con nuestro Dios. Y bueno, este es el propósito de su primera epístola, de remarcar esta relación eterna. Nosotros estamos seguros de nuestra relación con nuestro Dios porque tenemos su misma vida, como dijimos, su misma naturaleza. Es por esto que podemos tener siempre ese gozo en nuestro corazón, de que Dios mora, el Señor Jesucristo está morando en nuestro corazón, el Padre y el Hijo. Por eso dice en el verso 3, dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así nosotros podemos ver los beneficios de nuestra salvación. Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso podemos gozarnos. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, dice Juan. Tenemos el gozo del Señor cumplido en nuestro corazón porque sabemos que tenemos vida eterna. Y bueno, leemos el verso aquí también en el Evangelio, en Primera de Juan capítulo 5, en el verso 13. Este es un verso clave de esta epístola. Y nos dice el Señor: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Cuántas verdades Dios declara en su palabra, de cuántas maneras Dios ha mandado a su Hijo primeramente a esta tierra a morir en esa cruz. Y de mil maneras nos ha hablado
antes y también ahora. Y aún así el hombre no quiere creer en el nombre del Hijo de Dios. Y dice, acá hablando a los hijos, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este es, podemos decir, la relación que tenemos con nuestro Padre y con nuestro Señor. El Señor dice, ve y dile a tus hermanos y a mis hermanos. Los llama hermanos y a Dios le llama nuestro Padre, nuestro Padre. Así, siendo hijos de Dios, tenemos que saber que tenemos vida eterna. No es una vida prestada, hermanos, porque muchos rebaten esta salvación eterna. Dice, no, si te portas mal, ya perdiste tu salvación. Esa es mentira de Satanás, porque si no estaríamos negando el sacrificio de Cristo en la cruz. Diríamos, si decimos así, que es la sangre de Cristo no puede lavar, limpiar y salvar de pecado al hombre. Por eso la palabra recalca, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ninguno que cree en Cristo, ninguno que ha recibido a Cristo en su corazón puede perderse para siempre, porque ya tiene vida eterna. Y bueno, tenemos ese conocimiento cabal de la vida eterna. Estamos seguros, tenemos doble seguridad, como nos dice el apóstol Pablo. Vamos a leer en Colosenses capítulo 3. El apóstol Pablo también enfatiza para nosotros, para nuestra seguridad, este tema de la salvación. Muchos dicen que la salvación se pierde, pero la salvación es la misma vida de Cristo en nosotros, y esa vida no se pierde, no se puede perder. Dice verso 3, capítulo 3 de Colosenses, la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3 y verso 3. Porque habéis muerto, hemos muerto al pecado al recibir a Cristo. Y vuestra vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida, lo que ahora somos, la vida misma del hombre, la vida eterna que después de esta vida tenemos, está escondida con Cristo en Dios. La doble seguridad del creyente. Por eso esta vida eterna nosotros tenemos y gozamos. Y Dios es el que guarda su propia vida en nosotros. Por eso nosotros no podemos perderla, porque eso está en las manos de Dios. Como le dijo Jesús, bueno, estas son mis ovejas, y dice, nadie puede arrebatarle de la mano de mi Padre. Nosotros tampoco tenemos capacidad para guardar, sino solo nuestro Dios. Bueno, Juan usa mucho contraste en esta epístola, la primera carta, y va contrastando, como vemos, la luz con las tinieblas, pero primero enfatiza nuestra verdadera relación de hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y bueno, también encontramos en el verso 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay tiniebla porque Él es luz. Bueno, el que recibió al Señor, somos hijos de luz, brillamos. Nuestra luz es el mismo Cristo, la vida de Cristo. Muchas veces encontramos a nuestros hermanos legalistas que dicen que si pecamos tenemos que volver a recibir al Señor. Pero Juan dice, no, nosotros somos hijos de Dios y tenemos vida eterna. Si en alguna medida hemos pecado, ahí nomás en el capítulo 2 encontramos la palabra que rebate esta idea errónea que Satanás engendra en el hombre. Dice, si pecó ya está lejos de Dios, entonces se pierde. No, no se pierde. Dice la Escritura, como habla nuestro Dios,
hijitos míos, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, esta palabra os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, si alguno descuidadamente, otra vez guiado por su carnalidad, otra vez guiado por el viejo hombre que está fuerte porque no le alimentamos al nuevo hombre, y a veces se va al mundo y hace muchas cosas, pero dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos a alguien que va a defendernos, que va a estar delante de su Padre ahí sentado a la diestra en el trono para decirle a su Padre, este es un hijo tuyo, lavado, comprado con mi sangre. Y Él es, dice, la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cómo no vamos a estar seguros de nuestro Dios? Porque Él nos da la oportunidad de arrepentirnos y de ir a la presencia de Dios y de pedirle perdón. Y ahí está nuestro abogado. Él es, podemos decir, el justo, que nos va a dar lo que corresponde. Si a veces es cierto, el creyente yerra, peca, así ofende a Dios. Muchas veces ofendemos a nuestro Dios de alguna manera por incredulidad. La incredulidad es una ofensa, es un pecado. Otras veces hacemos algo que a Dios no le agrada. Y bueno, otras veces cometemos alguna ofensa contra nuestro hermano. Y así, porque somos seres débiles, somos humanos, todavía estamos en este cuerpo de humillación. Todavía no tenemos el cuerpo de gloria que el Señor nos va a traer un día. Por eso muchas veces fracasamos. Pero si fracasamos, dice el Señor, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y vemos que Dios nos perdona, como decía nuestro hermano José, nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre. Y cuando llega un hijo, dice, arrepentido, se levanta y le muestra a su padre, dice, el clavo en su mano horadada, su costado traspasado, su pie, y dice, este es un hijo tuyo, comprado, lavado con mi sangre. Entonces el Padre perdona porque Él es nuestro Dios. Él es un Dios justo, un Padre tierno, un Padre que se compadece de nosotros. Bueno, podemos decir que Dios trata con nosotros, y por eso dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero el creyente debe saber que si sabemos que eso no se debe hacer o está mal, eso es pecado, entonces no podemos nosotros hacer. Porque si hacemos sabiendo, estamos pecando deliberadamente. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es nuestro Dios. Y muchas veces Dios trata con sus hijos y a veces permite ciertas cosas para que creamos y reconozcamos verdaderamente que solo Él es nuestro Dios soberano. Y como decimos en esta epístola, está hablando a los hijos en el hogar, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, la comunión entre el Padre, entre su Hijo, y así componemos la familia de Dios. Y 4 veces menciona la palabra comunión. También refiere a nuestro Padre como nuestro Dios. Hijitos, dice el diminutivo, de manera cariñosa que habla con nosotros. Así habla nuestro Dios. Siempre habla con nosotros de una manera muy especial, con amor, porque eso es la gracia. La gracia es amor. Y acá
leemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Pablo refiere a la familia de Dios como la casa de Dios, pero Juan habla de la familia de Dios como una en comunión y en relación. Leemos en Efesios 2, el apóstol Pablo hablando también de la familia de Dios en comunión. Efesios 2 y el verso 2. Efesios capítulo 2 y el verso 22, 21 y 22. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros conformamos el cuerpo de Cristo, el templo santo, podemos decir, donde Dios mora en medio de su iglesia, y esta relación no puede ser rota, esa relación de padre a hijo. Sin embargo, muchas veces en cuanto a la comunión, sí podemos nosotros quebrantar esa comunión, podemos romperla, como aquel hijo pródigo que pidió todo a su padre y le dijo: bueno, yo me quiero ir, dame todo lo que me corresponde, me voy. No quería estar más con su padre, y ahí perdió la comunión, y la pérdida de comunión tiene consecuencias muy terribles. Este hijo le pide todo. Leemos en Lucas capítulo 15 y el verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, se fue al mundo, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Así es cuando tenemos todo, cuando estamos en comunión con Dios, y de pronto o el enemigo, nosotros descuidamos esa comunión, y esa comunión se quebranta, se corta, como este hijo pródigo que se fue lejos de su padre. Pero vemos que cuando viene, dice, la lucha, cuando viene la prueba, este es el gran hambre que dice la palabra, cuando le comenzó a faltar la comida. Y así es cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando comienza a faltar la palabra en nuestra vida, cuando ya no hay ese deseo de comunión, de orar. Bueno, sentimos, porque el hombre interior, la vida de Cristo, necesita el alimento espiritual, necesita comer, alimentarse de la palabra, de la verdad. Ahí es donde recapacitamos. Y este joven pasó por muchos lugares difíciles hasta que recapacitó, hasta que se dio cuenta que lejos de su padre no podía hacer nada. Verso 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, reflexionó, arrepentido se dio cuenta de su error. Volviendo en sí dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Como se dio cuenta que cuando estaban con su padre en su casa, en comunión, tenía todo, y de pronto se encontró con que no tenía nada. Y así muchos santos hoy día abandonan la comunión con su Dios, se apartan. Bueno, si van al culto está bien, y si no se va al culto también está bien,
no le importa. Pero hermano, estamos llegando a las postrimerías del tiempo de gracia que Dios nos dejó para prepararnos. Y si hoy no nos preparamos, hermanos, ¿qué va a hacer de nosotros? Hoy estamos quizás gozando de esta comunión, estamos comiendo la grosura de la gracia. Otros están con hambre, no tienen alimento. Bueno, vuélvase a su Dios, vuelva a su lugar donde Dios le llamó, ahí donde el Señor le va a alimentar, donde le va a edificar. Dice que el joven, dice en el verso 18, recapacitó y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso debemos reconocer. Cuando estamos equivocados, cuando estamos fracasados, tenemos que reconocer. En el verso 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero aunque nosotros hagamos lo que hagamos, el Padre jamás va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Nacimos de la sangre del Espíritu y de la palabra. La sangre de Cristo nos ha libertado, nos ha lavado, nos ha comprado. Somos hijos de Dios. Él nos dio ya ese poder, esa potestad. Entonces, ¿cómo Dios va a quitar de nosotros ese título de hijo de Dios? Jamás, nunca, jamás Dios va a hacer eso con un hijo de Él. Y vemos a este joven arrepentido. Le pide: hazme como uno de tus jornaleros. No, ni siquiera quería volver como si fuera su hijo. No, quería ser un empleado más, no más. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Vemos el corazón de nuestro Dios. De lejos le vio venir a su hijo y su corazón saltó de gozo. El corazón de Dios fue movido a misericordia, dice. Tenemos un Dios de misericordia, un Dios de amor. Y corrió, dice, y se echó sobre su cuello y le besó. No dice acá que le dijo a su hijo: no te recibo más. Al contrario, salió corriendo a buscarle y a encontrarle a su hijo. Se echó sobre él, dice, sobre su cuello y le besó. Entonces, los que dicen que la salvación se pierde, nunca leyeron esta parte de la palabra, o nunca le fue revelado esta parte de la palabra, como el Espíritu Santo nos está revelando la dicha de tener este Dios tan lleno de misericordia y de gracia que tenemos. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado. Reconoció. Esta es la parte del Hijo de Dios. Tiene que reconocer: sí, Señor, perdón, yo he fracasado, yo me he equivocado, me he perdido, he andado así, Señor, pero ahora vengo, Señor, dice, vengo nuevamente. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sentía vergüenza, sí, pero Dios nunca le dijo: no, ya no sos más mi hijo. Al contrario, ¿qué hizo el padre? Y acá vamos a mirar el verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en su pie. Dios no le dijo: no, llévenle nomás que se vaya. No, le trajo, le llamó a sus siervos, le vistió con lo mejor que tenía, le puso un anillo en su mano, un calzado en su pie, y dice: mató el becerro gordo y hicieron, dice, fiesta. Verso 23: traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Pero acá hablando de la comunión, acá no habla de que estaba muerto en el pecado, porque ya era un renacido, ya había aceptado a Cristo, ya estaba salvado. En cuanto a comunión estaba errado,
pero volvió a la comunión. Dice, muerto era y ha revivido, se había perdido en cuanto a la comunión y es hallado. Volvió otra vez a la comunión y comenzaron a regocijarse. Así vemos que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Él jamás va a dejar a un hijo suyo caído, tirado. Dice, 7 veces va a caer el justo y volverá a ser levantado. Agradecemos a nuestro Dios porque Él es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. La cruz de Cristo nos dio provisión abundante para restaurar la comunión con nuestro Padre Celestial. Y que el Señor bendiga su palabra. Vamos a continuar con la ayuda del Señor después con este capítulo. Que el Señor bendiga y vamos a orar en esta hora haciendo una oración para todos aquellos que están necesitados, los que están enfermos. Vamos a enviar la palabra, unir nuestra